aquí en la Agenda Global, por supuesto, por RNN, Canal 27. Martínez Pérez y Juan con su sesión Agenda Global con la familia. Estaremos con ustedes durante esta hora de producción. Bien, amigas y amigos, en esta semana se han producido acontecimientos lamentables desde un punto de vista de la sociabilización, la cohabitat que debemos nosotros como país, como nación, ejercer. Y el nivel de cuidado, ¿no?, que como nación también debemos resguardar. Saben ustedes que la República Dominicana somos, vamos a llamarlo en términos, somos un país, una nación con nacionales en el exterior, que se ronda el 1,5 millones, cuidado si más, de hombres y mujeres dominicanos que residen, que viven en otros países. Pero no solamente eso se queda ahí, sino que eso representa una de las 4 patas del sostén de la economía dominicana, la remesa. Entonces, a veces cuando nos exacerbamos como nación, como pueblo, como individuo, perdemos de vista todas esas realidades. Este acontecimiento que se produjo en la provincia de Pedernales, y donde inclusive, amigas y amigos, estuvo de por medio la autoridad, estuvo el alcalde, donde plantea un ultimátum a los nacionales haitianos que residen en aquella localidad del país de República Dominicana. Y no solamente se quedó ahí, sino que se creó una polvoreda y se creó un ambiente de estado de sitio con esos nacionales haitianos que probablemente tengan toda su vida residiendo en esa provincia del sur, Pedernales. Entonces, ustedes saben que la convivencia y la sociabilidad de los seres humanos, pues, producen acontecimientos en varias direcciones, en varios esquemas. Donde vive mucha gente o donde viven, obviamente que tiene que producirse acontecimientos. Entonces, este asesinato de esta pareja de esposos agricultores, eso provocó una estampida y una rabia de trascendencia descontrolada de nuestros compatriotas allí en Pedernales, y aquello se produjo, bueno, tuvieron autoridades de aquí, de la capital, que ser trasladadas, enviadas allí para poder controlar eso. Eso deja un mal sabor porque todavía tenemos la mentalidad, amigas y amigos, de que estamos aquí, estamos aislados del mundo y que lo que hacemos aquí no se sabe en ninguna otra parte. Graso error, un equivoco un equivoco de manera infantil para todo aquel que piense eso. Porque vamos a ver, precisamente un acontecimiento con una dimensión también que no podemos catalogarle grado de vulnerabilidad y grado de conciencia, de sentido. Lo que se produce en España, con esta española, porque tenía más de su edad residiendo en España, tenía unos 22 años residiendo allí y tienes 43 años. Pues esta joven, Ana Julia Quesada, asesinó a este niño. Y no solamente asesinarlo, sino con los sádicos, por la forma sádica de cómo lo hizo. Y si entonces los españoles toman esa represalia con todos los dominicanos que residen allí en España, y no solamente en España, en Europa, entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería? Esa xenofobia que tenemos aquí, y hay que decirlo francamente, con ese hermano país, que lamentablemente es una situación que las autoridades se han hecho los sordos, los desentendidos de esa realidad que tenemos allí. Pero eso hay que manejarlo con inteligencia, eso hay que manejarlo con actitudes muy claras y sigilosas. Porque la comunidad internacional entiende que los problemas del pueblo haitiano
deben ser enfrentados por el pueblo dominicano. Y realmente, cuando tenemos todo ese foro internacional, ojo visor con este país, y no actuamos en ese esquema, en esa dirección de que nos están observando, y desplegamos ese tipo de actitud y de acción, entonces eso no termina bien. Eso no termina bien, porque eso puede tener sus repercusiones en otra ladera, en otros rincones de esta tierra. Entonces, ese problema fronterizo de Haití, la autoridad, bueno, el presidente Danilo Medina ha tomado unos correctivos bien acertados para darle realmente un equilibrio, darle una salida a esa situación de esa frontera. Porque una frontera terrestre, una frontera con escasa vigilancia, claro está que donde esté el verdor, ahí se irá a buscar ese verdor. Y como de aquel lado lo que hay es tierra árida, tierra destruida, entonces ellos ven de este lado el verdor y vienen a buscar el verdor a la República Dominicana. De modo que las leyes existen y para eso existen estamentos y hay legislaciones para establecerlas. Y en aquel país, aquel rincón, aquella nación que cualquiera quiera agenciarse la ley en su propia mano, ojo por ojo y diente por diente, eso no es de civilización, eso es de atraso y la autoridad de la República Dominicana no puede permitir eso. Terminamos aquí, este no va a ser un tema que se va a concluir en este país por lo que hacemos opinión, pero planteamos un compás de espera y un pensamiento más profundo cuando se vayan a tomar algunas acciones de ciertas autoridades municipales o distritales con relación a este caso, que es un caso delicado. De manera que Juan entra con la agenda global, con la familia. Nos vamos a la pausa y entonces venimos con otro tema. Bien, mis amigos, estamos con la familia, Agenda Global. El imperio de la ley. ¿Qué cuál es importante para nuestra familia de vivir en una sociedad que esté sometida a la ley? En los últimos tiempos, la anguila, ese famoso producto o equipo, por así decirle, que nació allá por el Medio Oriente, y que se ha transportado a través de los últimos años a este país, hay un consumo indiscriminado de jóvenes, adolescentes y hasta niños en algunos casos, y producto del daño que eso ocasiona a la salud. Estamos hablando de la juca. Son una serie, unos artefactos, unos equipos parecidos a una cafetera que mide unos 12 centímetros de ancho aproximadamente por 4 de largo. Ese equipo con unos dispositivos, con una manguera y con un contenido que muchas veces los mismos jóvenes no saben qué le están echando. Según los datos que pudimos obtener, eso se consume con tabaco, con agua y con algunos otros ingredientes. Pero ¿qué pasa? Que eso ha devenido aquí al uso de jóvenes, adolescentes y hasta niños sin ningún tipo de control de las autoridades. Ya algunos médicos, directores regionales en este caso, se han pronunciado en torno al daño que ocasiona el consumo de este producto. Pero no ha habido ninguna legislación en torno a penalizar o a prohibir el uso de esta sustancia química. Nosotros queremos llamar al orden y al cuidado de los padres, sobre todo con sus hijos, y a la sociedad, señores, que no dejemos todo al Estado. Nosotros entendemos que los padres de familia debemos de asumir una mayor responsabilidad con nuestros hijos, porque me apenó mucho ver un niñito que no tenía más de 13 años con uno de estos productos y yo le pregunté que qué hacía. Dice, no, yo uso eso porque todos los jóvenes lo usan. Y le digo, ¿qué tú tienes ahí? Me enseñó un frasquito
con un contenido líquido en forma de un suerito, lo que tenía ni siquiera se le veía qué decía, sino que tenía simplemente una carabela, y me dijo, no, eso es que es un producto altamente dañino, por eso le ponen esa carabelita allí. Entonces, señores, nosotros queremos que la gente encargada de controlar esto, en este caso Proconsumidor y las autoridades de salud pública, tomen cartas en este asunto para que la salud de nuestros jóvenes no se siga dañando con el consumo de estos productos. La arguila es conocida por arguila, cachimba, aquí le dicen juca, pero ya estos productos se están vendiendo en tiendas de forma indiscriminada, sin ningún control, sin ninguna regulación de salud pública. Entonces, ya se han producido varias muertes de jóvenes por el humo que esto consume. Cada inhalada de estos productos equivale a más de 25 cigarrillos, sin contar que también tienen nicotina y en algunos casos hasta hoja de campana. Aquí, en cuanto a la ley que regula la sustancia peligrosa, no establece claramente, específicamente, de que esto está prohibido, aunque hubo ya recientemente un legislador que planteaba un anteproyecto prohibiendo el consumo de este tipo de droga, por así decirlo. Entonces nosotros exhortamos, señores, a las autoridades de Proconsumidor, a las autoridades de salud pública, a que tomen cartas en este asunto para que no se siga dañando la salud de los jóvenes y de nuestros adolescentes. Así que dígale que sí a la salud y dígale que no a la juca. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por continuar con nosotros. Saben que este programa, los sábados, de 1 a 2 de la tarde, precisamente hoy sábado, por si lo han sintonizado tarde. Bueno, la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, ha desistido, ¿no?, de continuar el proceso del proceso legal que interpuso, ¿no?, ante la ordenanza contra la designación que hizo el Ministerio de Educación, después del juez haberse reservado el fallo en torno, es el Tribunal Superior Administrativo, después de un juez reservarse el fallo que había solicitado la ADP en cuanto a que fuera anulada la ordenanza 2497. Esta ordenanza está contenida en el artículo 132 de la Ley de Educación, la 6697. Bueno, esta ley yo le he ojeado en parte, la Ley 6697, y le dé su alcance al ministro de Educación. El ministro de Educación, en este caso al arquitecto Andrés Navarro, en la que él podía nombrar los directores regionales de manera administrativa, de manera directa, y entonces los directores distritales, ahí se contaba con el consenso de la ADP y otras autoridades. Bueno, siempre hemos dicho por aquí que la educación debe ser lo primero, debe estar por encima de todo. Y precisamente tras peticiones variadas, se obtuvo el 4% para la educación y por lo tanto esto tiene que tener un efecto, tiene que tener una resultante. Pero en la vida los sociólogos, los psicólogos y los mercadólogos nos dicen que si no se cambia, el cambio se lleva a uno. O sea, si usted tiene visiones, si usted ha creído que deben establecerse visiones distintas
y crearse mecanismos para que esas visiones puedan prosperar y puedan madurar, usted tiene que hacer cambios. Si no hace esos cambios, evidentemente que usted va a taguear en lo mismo. Entonces, desde nuestro punto de vista, la decisión del ministro, apegado a la ley, claro está, fue adherirse a lo que le manda la ley. La ley le indica hacer eso y él hizo eso. Porque el ministerio aplicó una serie de concursos para los profesores que se habían terminado de graduar y entonces tenían que tomar unos exámenes en 2 fases. Pero ya, ¿cuándo fue que se implementó el 4% de educación? Hace un tiempo. Claro está. La estructura, la infraestructura y la mecánica filosófica y las tensiones que tiene la educación son palpables. O sea, son tangibles. En la medida que Andrés Navarro llegó al Ministerio de Educación, uno observa que hay una publicidad permanente porque ante estos ataques y ante estas confrontaciones permanentes hacia nuestros jóvenes, redes sociales, comentarios, comportamiento de los adultos desmedida, fuera de lo común. Entonces hay que meterle por los poros, hay que meterle al tuétano de los niños, nuestros jóvenes, que la educación es fundamental y hay que mostrarle esa gráfica permanente de que hay que prepararse. Pero eso no se tiene con un consejo, los consejos valen, claro está, pero eso es como una especie de candelita permanente por todos los medios, ese fuego permanente al estudiante, a los jóvenes, para que añoren y se apeguen a la educación. La educación por sí nos trae el resultante de los conocimientos y por lo tanto los conocimientos se aferran, se adhieran a lo tecnológico. Nosotros somos una nación eminentemente agrícola, porque si tenemos capacidad instalada para producir el 80% o el 85% de lo que consumimos, 10 millones de habitantes que produzcan de su canasta básica el 80 o el 85%, es una gran nación, es un gran país. Y por eso más adelante nosotros vamos a analizar en parte un estudio que se dio a conocer en cuanto a que somos parte de los países infelices. La infelicidad no se obtiene porque no se tenga dinero o porque no se tenga esperanza. La infelicidad se la crea uno mismo. Entonces, debemos esos nudos, esos mecanismos del pasado, debemos comenzar a irnos despegando y vernos desde otro punto, desde otra óptica. Entonces, el que la ADP haya desistido en parte de seguir recurriendo a eso y plantee que en otros escenarios seguirá reclamando su derecho, está bien. Ahora, lo que no aceptamos y lo que no apoyamos es que nuestros jóvenes pierdan clase. Que nuestros jóvenes pierdan clase. El calendario escolar nunca se cumple en la República Dominicana. A nuestros jóvenes, por cuestiones a veces inexplicables del gremio, se les sustraen demasiadas horas de enseñanza. Y eso es lo que más necesitan nuestros jóvenes. Enseñanza. Y que esa enseñanza tenga calidad. Entonces, fue acertada la decisión del ministerio, en este caso del ministro Andrés Navarro, de darle respuesta y darle el frente a ese recurso que interpuso la ADP. Y claro está, cuando llegas allí, que un juez valora, sopesa el contenido, ve que esa acción del ministro no tenía contraposición con lo que manda la ley. Entonces, por eso este juez se reservó el fallo de ese recurso que interpuso la ADP. Nosotros lo que queremos en el país educación, señores, definitivamente. Andrés Navarro, usted quien sea,
somos de opinión que Andrés Navarro ha llegado allí y ese hombre no descansa, señores. Ese joven político no descansa. Andrés Navarro. Me dicen algunos amigos que tengo allí que ese hombre ha dormido inclusive en esa institución, trabajando, porque la dimensión de esa institución es una dimensión grande. Entonces, no solamente en el aspecto administrativo, sino que tenga que llevar a cabo procederes de los profesores, porque esto nunca estén conforme con decisiones que se tomen. Ya ustedes saben el grado de compromiso y de entrega que hay que tener. De manera que vamos a armonizar la educación. Ambas partes, concilien. Ustedes son los adultos y quienes necesitan de ustedes o de todos nosotros son los jóvenes, la juventud, que es el mañana, que es el futuro. Entonces, por actitudes tosudas o incomprensibles, no podemos mermar esas aspiraciones de nuestros jóvenes en las aulas. Miren, encarcelaron al amigo Arsenio Quevedo y al regidor Edison de los Santos, no así a Mauri Cabrera y a Danilo Reynoso. Estos últimos tendrán que purgar una pena de 30 años y indemnizar a los familiares de los fallecidos por unos 7 millones de pesos. Uno no sabe ahora cómo decirlo, porque este señor Amaury Cabrera lo dio público a conocer que él había asesinado a 2 choferes de la ruta Fenatrano. Y entonces no sabemos ahora cómo plantear la cosa, qué pasó con el Ministerio Público, porque, y conseguimos la razón de la verdad, porque alguien de manera, ¿qué le digo?, transparente y hasta honesta, dijo: yo hice tal cosa. ¿Y el Ministerio Público para qué está? No es para profundizar las investigaciones y para buscar esos nichos escondidos tras batidores en el subsuelo de la cosa. ¿Dónde están los actores intelectuales de estos casos? Porque por lo que tenemos en mano ahora, están siendo condenados los actores materiales de estos hechos. Y en todo acto, o existe la premeditación, el acecho, la acechanza, o hay detrás un actor intelectual de cada hecho. Entonces, ¿dónde están los actores intelectuales de estos hechos? Aquellos son los actores materiales, porque admitieron, en este caso a Amaury Cabrera, admitió que sí, que lo hizo. Pero ¿qué motivó a Amaury Cabrera a cometer esos hechos de asesinato? Él por su propia voluntad. ¿Qué le habían hecho esos choferes a otro chofer? Le quitaron su vehículo, le rayaron su vehículo. Bueno, el Ministerio Público dice que apelará a la decisión de este juez, creo que un juez o una jueza, sobre esta sentencia o esta excarcelación, porque ya hay una sentencia de no culpable para el regidor y Arsenio Quevedo, nuestro amigo Arsenio Quevedo. Pero estos hechos deleznables de sangre, nosotros tenemos que plantearlo como tal y como ocurrieron, y el que tenga culpabilidad, que pague por ello. Porque el sindicalismo en la República Dominicana históricamente se ha manejado dentro de esquemas de sangre, de muerte y de persecución y de poder y de querer arrinconar a todo el mundo. No pidan la pausa, ya venimos, señores. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Miren,
Conversaba con un amigo antes de venir a esta producción y analizamos este caso de los, ya ni siquiera para llamarles miembros de la Cámara de Cuentas, sino de los escándalos que se producen en la Cámara de Cuentas. Liceló Marte de Barrio no quería salir de ahí. Esa señora la vi en el Congreso hasta con un batón, nucleando y presionando para seguir al frente de la Cámara de Cuentas. Pero la anterior Cámara de Cuentas, Liceló Marte de Barrio, salió desacreditada, desmoralizada, porque allí se produjo un pugilato en controlar yo esto para los actuales miembros de la Cámara de Cuentas. Sale el grito, ¿no?, de la sociedad dominicana, porque estos señores, ante una estrechez económica, un país con situación económica, que no se puede hacer un aumento salarial porque la presión tributaria bajita, el gobierno está metido en un déficit presupuestal, no hay dinero. El gobierno no puede hacer un aumento salarial general porque no hay dinero. Hay que hacer un presupuesto con los gastos muy por encima de los ingresos. Pero entonces, los miembros de la Cámara de Cuentas tienen que aumentarse un 20% para rondar casi 350,000 pesos. Gente mayores y con esa sed de dinero. Después que un hombre pasa de 60 años, a menos que no tenga alguna desviación, y lo estoy diciendo con rigor interior, porque aquí hay mucha gente con problemas, aquí hay mucha gente con salario de 10,000 pesos. Y ustedes saben que el que gana 10,000 pesos, perdón, desde que lo cobra ya tiene problemas. Y aquí el sueldo mínimo está por debajo de los 10,000 pesos. Entonces aquí hay muchos miles, cientos de miles de dominicanos y dominicanas que tienen esa condición. Entonces, cuando un hombre y una mujer, cuando me refiero a hombre, el género, son los géneros, porque aquí hemos querido ubicar y catalogar cada cosa en su espacio. Hay un ser viviente, hay un ser humano único. Y la literatura y la academia de ciencia y de lengua lo establece. Hombre y mujer es una sola carne, es una sola unión. Hombre y mujer. Porque hay que pluralizarlo. Hombre, mujer. Entonces, cuando un ser humano llega a los 60, 70 años, no tiene ese vigor y esa energía, le reitero, a menos que no haya un descontrol de neurona, un descontrol de vicio, y lo estoy diciendo así sin dolor del alma. Y no estoy diciendo que los miembros de la Cámara de Cuentas tengan ese problema, pero yo me estoy ubicando dentro del contexto, ¿no?, de lo que debe ser el discurrir, la convivencia, el ánimo. Cuando un ser humano llega a los 60 años, a los 70 años, debe haber tenido una vivencia atrás a su gusto, ¿no? Debe haber vivido ya su vida en un esquema de conformidad. Debe estar conforme con lo que le dio la vida en esos años que ha acumulado. Entonces, ¿para qué usted quiere excesivamente dinero? Usted quiere dinero para dos cosas: para viajar, para comprarse cosas caras exorbitantemente, para enamorarse, para jugar o comprometerse con seres muy jóvenes a usted, en lo cual le reclaman que usted tiene que tener dinero. Porque inclusive, vamos a ver, ¿qué puede pagar un apartamento?
Un miembro de la Cámara de Cuentas Dominicana no es un millonario. Es una persona con algún conocimiento académico y con algún conocimiento funcionar en el país. No es un empresario, no es un banquero, es un técnico dominicano. Entonces, que no me diga ahora que porque le dieron esa oportunidad, tiene que vivir una torre donde pague 60,000 o 70,000 pesos mensual de renta. No puede ser. Porque usted me encaja ahí, ya eso es para los millonarios de este país. Entonces, si usted, el Congreso, que yo debo decirle lo siguiente, el principal Congreso de todo eso, el principal culpable de toda esa cosa es el Congreso Dominicano. Tenemos un Congreso inoperante, que cuando va a evaluar a una persona para ponerlo en sitio delicado, en sitio que tiene que discernir y actuar conforme a la ley y al cuidado de la moral y la ética del país, no se detiene a nada de eso. El Congreso es el primer poder del Estado, que tiene que ser el colador de todas las decisiones. No el presidente y el Palacio Presidencial, el poder, es el Congreso de la República Dominicana. Y me lamento porque un compañero como Reinaldo Pared, que ha pululado, que ha gravitado tantos años en el Congreso, permita, caramba, que lleguen gente que no tienen ningún pudor ni ningún miramiento con los asuntos del Estado, con los asuntos públicos, con los asuntos de este país. Ponen a cualquier persona a dirigir la cosa, señores. Y la Cámara de Cuentas tiene que ser un filtro determinante para el discurrir del desarrollo y de la estabilidad y de la tranquilidad de la sociedad dominicana. Hoy vamos a nombrar miembros de la Cámara de Cuentas para que tengamos escándalo tras escándalo. Porque si usted quiere dinero, no es verdad que usted está pensando en la eficiencia y la efectividad de esa auditoría que se hacen a los que bregan con el dinero que pagamos la gente. Usted no está en eso. Entonces, ¿cómo es que van a nombrar a cualquier persona para que esté fiscalizando y supervisando los recursos de todos nosotros? ¿Cuándo será que nos vamos a dar un Congreso que piense en este país? ¿Cuándo será, señores? Nos vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Dice Gomis, una gran escritora de concepto periodístico, que los verdaderos jueces somos los comunicadores, porque por una razón de opinión y por una causa de analizar los diferentes tópicos de la sociedad, tenemos que destacar lo negativo. Y la noticia, para ser noticia en esencia, tiene que destacar hechos grandes, hechos de mucha connotación. Pero somos los jueces porque entonces terminan las cosas que se han hecho mal, se les termina poniendo atención. No podemos venir aquí a decir que los colores se conjugan. Debemos venir a decir aquí cuando los colores están mal aplicados. Bien, miren, ¿qué nivel de feminicidio tenemos todos los años? Muy alto, muy alto. Ya la cifra que tenemos, son pocos los países en la región, en América Latina, que tienen los niveles de feminicidio que se producen en la República Dominicana. Sí. O sea, hay una situación de ese ser, y ni siquiera feminicidio, porque el homicida termina quitándose la vida. Y entonces terminan dos familias enfrentadas y llenas de lamento y llenas de tristeza. Y quedan unos hijos, unos niños, que la pena lo embarga permanentemente y la indefinición de su existencia, porque quedan huérfanos. Pero cuando han quedado huérfanos porque su papá asesinó a su mamá
Y él terminó matándose, quitándose la vida. Entonces, ¿cuál es el rumbo de ese niño? ¿Qué nos dicen las autoridades con relación al seguimiento que se le da a ese niño? Tenemos estadísticas en el país tangibles de ese tipo de cosas. Por ya ser un país con esa característica en Latinoamérica, se han creado elementos estructurales para darle seguimiento a esos niños, a esas niñas, y darle terapia para que no borren de manera total, pero para que su vida en el porvenir sea más llevadera. Tenemos eso. Pero aquí viene el centro de todo. Aquí viene el centro de todo. Frederick Martínez primero se asoma a una de las muchachas que está en esta orquesta de Belkis Concesión y la manipula y la lleva a un plano de vejámenes a esa joven. Una actitud corporal y un manoteo y una cosa de ratrería, señores. Este maldito loco que por un medio de comunicación con la característica que tiene ese, señores, pues se desplaza y va donde esa joven y no la sonsaca con palabras, con poemas, no, él la agarra por una mano y la muchacha tiene hasta que inclusive ponerse la mano en la boca porque este tipo quiere besar a esa muchacha. Oigan, señores, un país con los niveles de feminicidio que tenemos, entonces los sábados, a partir de las 12 del día, un tipo accionando a ese nivel en nuestra casa, en nuestros niños, nuestra niña, mirando esa cosa. Entonces, cuando esta joven, creo que colombiana, dice, no, este carro tiene su guía, tiene su dueño, un término también, entonces no, porque ese tipo estaba suelto, estaba neuróticamente descontrolado. Entonces, no se detiene. Entonces, va y se le acerca, le dice una cuanta cosa feísima a esta señora, que vamos a llamarle de señora entre comillas, porque es una persona respetable, pero llegó a un término, llegó a un terreno que aquí todo se arregla. Y mientras los países estén viviendo ante un ambiente de que todo se arregla, no hay moral, no hay dignidad, no hay civismo. ¿Usted me entiende? Entonces la actitud de esta señora, que yo vi el video, que me lo mandaron, fue de que ella celebró eso. Quizás después un amigo se le acercó y dijo, mira fulana, tú eres una mujer casada, tú no puedes permitir eso. Entonces va y presenta un recurso a este loco, el famoso Pachá. El Pachá dice que, pero pongan varios videos de Pachá para que ustedes vean, el Pachá besa a todo el mundo, a todo el que se le acerca, él tiene que darle un beso. Ha besado a todo el mundo aquí en este país. Entonces ya veo aquí que hay una conciliación entre Belkis Concesión y Frederick Martínez el Pachá. Así, en nuestro país no se van a terminar los feminicidios, porque no solamente eso, sino la expresión de este tipo, el macho de hombre que soy yo. El macho de hombre que soy yo. Y si me pego una Viagra, ya tú sabes. Díganme ustedes, el macho de hombre que soy yo, y me doy una Viagra y te pongo a pedir cacaíto. No, hombre, no, señores. Entonces este tipo va a salir el fin de semana con un programa de televisión. La Comisión de Espectáculos Públicos, ¿dónde está? ¿Quiénes que ponen ahí? Cuando eso llega al Congreso, que es sometido por el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional analiza a profundidad quién es que va a dirigir la Comisión de Espectáculos Públicos. No, hombre, no. El Congreso de la República Dominicana, Senado y Cámara de Diputados son los culpables de todos los males que tenemos en este país. Porque allí se engancha y va cualquiera. Ahora mismo está lleno de riferos y de banqueros. El Congreso de la República Dominicana. ¿Y por qué no de empresarios y de negociantes? Entonces,
No nos vamos a callar por estos medios, amigas y amigos. No nos vamos a callar. Porque Duarte se rebela contra los haitianos porque cuando va a un país dice, no, usted es haitiano, usted tiene un pasaporte haitiano, pero caramba, los haitianos habían invadido cuántas veces a los dominicanos. ¿Cómo yo voy a seguir con este pellejo, con este caparazón de país, de una nación como Haití que no ha pisoteado y no ha vilipendiado? No es... Duarte se revela y dice, no, hay que seguir hacia adelante. Tenemos que independizarnos de Haití porque no podemos seguir así. Así tenemos que hacer con estas barbaridades que se dan en nuestro país. Y para que se recobre la felicidad, si la autoridad y las instituciones no actúan, nos vamos a seguir poniendo cada vez más infeliz. Porque yo quisiera venir a comentar con ustedes cosas bellas y cosas de más trascendencia desde el punto de vista de la ciencia, pero no, los temas que se nos producen aquí tenemos que destacarlos porque si no los destacamos se nos cae el país. Porque a esta cosa se le pone un poquito de cosas porque uno la destaca. Pero el Congreso nuestro es el principal culpable de todos estos males que tenemos en la República Dominicana. Que todo esto haya sido para bien. Ya nos veremos. Será hasta la próxima.